Em fa molta il·lusió participar en el programa d'Atenea perquè tant de bo hagués tingut un programa així quan vaig acabar d'estudiar jo. Jo he rebut sempre com a alumne i després de treballar tants anys, doncs, poder ajudar jo altres noies em fa això, il·lusió, i fer xarxa també entre dones també és molt xulo. Quan jo estudiava no tenia moltes professores, tenia professors homes, i m'he adonat ara, que és una mica trist, que quan estudiàvem història del cinema només eren homes directors. Dones directores en vaig estudiar poquíssimes, i ara m'he adonat de la quantitat de dones cineastes que hi ha hagut a la història. Jo vaig tenir la sort que a la carrera vaig tenir la Marta Selves, que ja va fotre una mica d'incidència, no? De dir, no, hi ha una persona que es diu Agnès Bardà que va ser la primera de fer cinema a França d'una manera que després l'han atribuït uns altres. Quan vaig estudiar cine, els meus companys eren homes, nois, directors, i jo sentia molt sola i pensava que la meva manera de treballar havia de ser com ells, i no era com ells, perquè la meva visió era diferent. Participar en aquest projecte, en el programa d'Atenea de cop, em fa molta il·lusió perquè tant de bo l'hagués pogut tenir jo en el seu moment, no només de que m'acompanyin i de tenir referents, sinó dones directores de cine, i de cop estan aquí sentades compartint informació, perquè a vegades sembla també que en el món del cinema sigui com jo estic a la meva càpsula i no comparteixo el meu secret. No és cert. Jo aquí estic encantadíssima d'ajudar en el que pugui. La meva mesora, la Clara Aguilar, té un projecte molt bonic sobre sobre les migracions i l'exili a partir del seguiment de la seva tia-àvia en un poble que només viu ella. I és preciós. I aleshores ara estem treballant en el tema del guió, el punt de vista, la sinopsi, per saber ben bé com enfocar-ho i què vol gravar i què vol plasmar, perquè ja saps que quan comences un projecte se t'obren 1000 portes i aquí estem. Yo soy Clara Aguilar y yo hice el grado de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona y el máster de Producción Artística en la Universidad Politécnica de Valencia. Mi proyecto es un cortometraje documental en el que realizo un viaje de vuelta al pueblo de la infancia que está absolutamente destruido y deshabitado, y trato de investigar y de entender acerca de por qué sucedieron todas estas migraciones que están muy condicionadas por la situación política y por el proceso de la dictadura. Iniciativas como el programa Atenea son muy importantes para las cineastas, para las productoras, tanto las que están empezando como las que ya a lo mejor tenemos una pequeña trayectoria, porque es una manera de encontrarnos, un lugar de encuentro donde poder compartir esas ideas, donde poder compartir también los problemas, los miedos, ¿no?, a los que nos enfrentamos pues diariamente, ¿no?, cuando te dedicas a la producción audiovisual, y es enriquecedor pues estar con personas que tienen una mirada fresca, una mirada nueva, original. Y para mí, pues cuando empecé con la productora, pues mis mujeres referentes eran pues cineastas como Agnès Bardà, como Itziar Bollaín o como Isabel Coixet, ¿no? El proyecto que estoy asesorando, Desahogar, es un proyecto muy interesante en el que la directora es muy valiente porque es una pieza muy personal, contada en primera persona, con voz en off, donde se pregunta sobre su identidad. Hay que ser muy valiente para contar una historia así, para exponerla al público de esa manera, no tan abierto, a corazón abierto, ¿no? Yo soy Senia, vengo de la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, mi proyecto se llama Desahogar. Es un documental que refleja la historia de una chica que está en búsqueda de su identidad a través de los viajes emocionales sobre todo, y se encuentra con un lugar hostil y termina dándose cuenta de que ella misma es su propio hogar. Ha ido por un montón de sitios y el proyecto sigue teniendo la misma raíz, pero ya es como que se ha desmembrado de lo que era al principio. Creo que es un proyecto mucho más maduro de lo que lo plantea al principio y bebe de todas esas referencias que han sido fundamentales. A mí me ha enseñado mucho en cuanto a la producción, porque yo salí de la carrera, hice Bellas Artes, pero salí de la carrera sin saber cómo se hace una producción audiovisual, y con la ayuda con todas las chicas, las tutoras. Conocer aparte a estas chicas, que son una pasada, es muy guay. Yo creo que motiva mucho realmente, porque a veces es tan complicado que dices,
tiro la toalla, se acabó, pero sí, tener referentes femeninos que creo que es fundamental para poder luego entender y poder trabajar en un proyecto. Es que si no, te sientes sola al final. Pues el programa Atenea me parece una iniciativa muy interesante y muy necesaria. El hecho de poder poner en contacto a personas que están ahora iniciándose en el sector con personas que supuestamente tenemos ya cierta experiencia es algo fundamental. De hecho, yo cuando me estaba formando no tuve posibilidad de acudir a ningún programa de este tipo, no existían esas iniciativas, o al menos yo no las conocí, y creo que me hubieran resultado muy útiles, sobre todo para formarme una idea general de lo que es la realidad del sector. Yo, referentes femeninos, pues lamentablemente no disponía de referentes femeninos, me los he ido encontrando por el camino más tarde. Por eso pienso que este tipo de iniciativas es tan necesario y tan interesante para poder ponernos en contacto a las nuevas generaciones con las personas que ya tenemos cierta experiencia. Veo que Nerea es una persona que cree firmemente en el proyecto, es muy trabajadora, tiene muchísima capacidad. Están ya surgiendo mejoras y aspectos interesantes, pero que los está encontrando ella misma a raíz de las conversaciones, no son sugerencias que yo le estoy aportando. Entonces yo creo que va a salir algo muy chulo de este proyecto, creo y espero poder verlo en una pantalla. Bueno, hola, soy Nerea y vengo de la Universidad Miguel Hernández. Mi proyecto se llama Rutina y hemos trabajado sobre todo sobre cómo reflejar las miradas que sufrimos las mujeres de acoso hacia nuestros cuerpos y todo esto. Y todo sucede cuando una chica va a ir a entrenar a un gimnasio y se encuentra con unas situaciones incómodas. Pues me parece interesante tanto como para Ateneas como para Amazonas, porque al final yo creo que se crea un diálogo entre las dos, enriquece el proyecto, veo a otra gente a la que le tengo admiración y de la que aprendo y me encanta. Como digamos, trabajo en el entorno de la animación y quizás en una animación más experimental, más artística, y mis estudios han sido Bellas Artes, siempre he tenido un poco como de referencia para mí las artistas vascas, que son pues Begoña Vicario, que ha sido profesora mía y para mí un referente importante, Isabel Erguera. Yo creo que lo que ha sido quizás importante para nosotras, o la conexión que hemos tenido, ha sido el tratar un tema social como es el racismo, que es el que quiere tratar ella, ¿no? Pero intentar contar historias reales y situaciones reales. Yo intento siempre como buscar tu propia experiencia y contárselo quizás solamente a una persona. El receptor perfecto para tu historia, tú se lo estás contando a una persona concreta. Después, lo que pase con la historia, con la película, si lo recibe más gente, si se hace universal, ya es un poco que es una cosa que ya tú no controlas, ¿no? Soy Isabela Ramírez, vengo de la Universidad Politécnica de Valencia y mi cortometraje de animación No soy racista va sobre el racismo que sufren los migrantes de segunda generación en ese proceso de identidad de estar entre dos mundos, entre España y el que es el de origen de nuestras familias o nuestros padres. Pues al menos a mí personalmente me ha aportado un montón de conocimiento y un montón de información sobre el mundo del cine y la animación ya en un campo más profesional, hacer el mundo muchísimo más cercano y más factible de poder seguir adelante y poder seguir con mis proyectos y mis cosas. Hacer una introspección realmente de, pues si es mi corto, realmente pon tu alma, ¿no? Ya que es tuyo, ¿no? A mí lo que més m'agrada de esto és poder conèixer a gent, o sea, a dones de la indústria també, però com a nivell més personal i també compartir vivències que a mi això és el que me pren en veritat. M'ha ajudat molt a veure que sóc capaç de fer el projecte i a fer-lo meu i també descobrir que n'hi ha moltes dones que se dediquen a esto, és com que te dona com valor de dir, sí, pues, estás conseguirlo, no estás sola en el camino de hombres.
única cosa que tenía claro cuando llegué fue que intentaba, me decía, voy a intentar no adoctrinarla, que es como fácil caer en esas, voy a intentar como ser neutra, pero sí que decirle las cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran a mí. Había tres que me fascinaban bastante, que eran Anita Kili, que es una directora que hace cutout, animación de cutout, y que me parece como el cutout más precioso que se hace. Y me gusta mucho Micaela Pavlatova, que hace animación 2D. Y una directora de imagen real que se llama, no sé si lo pronuncio bien, probablemente no, se llama Line Ramsey. Pues la verdad es que me ha encantado ella, me ha parecido que tiene un trabajo súper interesante, me está enseñando las cosas que hace, me parece que tiene como una frescura. Joder, yo creo que va a ser una de esas experiencias que me voy a acordar mucho tiempo. Soc Paloma Huet i vinc de la Politécnica de València i el meu treball de moment se diu alta sensibilitat i el que vull fer és donar visibilitat a aquest rasgo de la personalitat perquè me pareix molt important, ja que n'hi ha molta gent que el sofreix i es pot sentir incompresa, doncs per a introduir-lo més en la societat. En la época que yo empecé a hacer películas y a hacer cortos, sin duda no había nada parecido. Era imposible que lo hubiera porque había muy pocas directoras, había dos, que eran Josefina Molina y Pilar Miró. Cómo se plantean las cosas, que se las plantean diferentes, las chicas jóvenes, y establecer un vínculo con esa... tener entendido que trabajan de otra manera, ¿no? A mí eso me resulta enriquecedor. Bueno, Eva está trabajando en un corto de ficción y bueno, tiene que escrito un primer guión. Supongo que algo de lo que hablamos servirá para mejorarlo y luego pues a empaquetarlo de alguna manera para poder presentarlo tanto a las instituciones como a una productora en un momento dado. Hola, me llamo Eva, he estudiado Comunicación Visual en Castellón y ahora estoy estudiando un máster en postproducción en la Universidad Politécnica de Gandía. Mi cortometraje de ficción se llama La Noticia, que trata la historia pues, de tres mujeres que se tratan diferentes situaciones machistas dependiendo de su edad. Yo creo que en general con nuestras Ateneas lo que nos están ayudando es como a sacar lo que nosotros teníamos, que queríamos contar, sin ningún momento como cambiarnos nuestra visión, sino que están potenciando los conflictos, las cosas, ¿no?, que queremos denunciar con nuestros cortos. Sí, totalmente, o sea, están dando como otra visión para que podamos desarrollarlo de una mejor manera. Yo creo que ahora tenemos referentes que nos llegan más cercanos. Gracias al programa Atenea, la verdad es que hemos descubierto un mundo que había detrás que nos oculta bastante y creo que es súper necesario este tipo de proyectos para fomentar esos referentes femeninos que creo que nos faltan a día de hoy. Los programas de mentoría, de acompañamiento, de enseñanza, ¿no?, de alguna manera, son muy positivos y entonces bueno, pues eso les ayuda a tener como un empujón adicional, a preparar o a madurar mejor los proyectos gracias pues, a las tutoras, gracias a las personas que les puedan, ¿no?, estar acompañando en ese proceso y de alguna manera llegar a la industria, sector tan difícil y tan masculinizado todavía, ¿no? Cuando ya decidí hacer cine, bueno, pues tuve que aprenderlo sola, no tenía referentes, no tuve a nadie, no tuve ninguna mujer que me ayudara o que me acompañara en ese proceso. Sí, es muy importante para que las nuevas cineastas tengan referentes, que tengan personas como nosotras, me refiero a las tutoras, ¿no?, que estemos ahí para apoyarlas, pero también mujeres que hayan conseguido pues, hacer sus películas, ganar premios, tener presencia en festivales. Es muy importante que puedan sentir que ellas también lo pueden hacer. La verdad es que es muy bonito, ¿no?, poderte sentar con una chica de 21 años, que obviamente lo tiene todo por aprender, pero bueno, tiene esas ganas, ¿no?, y esa ilusión de poder desarrollar su proyecto y para mí está siendo muy estimulante. Creo que es un tipo de iniciativa que es vital hoy en día para las mujeres. Cuando yo empecé en este sector no es que me costara, es que no había referentes femeninos, especialmente en el de animación. Nos ha costado más escalar en la cadena de mandos, entonces lo que no había referentes es de mujeres en puestos de toma de decisiones. Mujeres directoras, yo os invitaría a que me citéis una de cabeza.
seguramente no se les ocurre ninguna. Están ahora, sí que están empezando a surgir más, hay alguna más histórica en España también, pero que no ha conseguido la misma repercusión que sus compañeros varones. Que también te digo una cosa, yo en el sector de la animación me he sentido muy bien recibida y con muchísima ayuda. Yo creo que en el sector de la animación es un sector donde somos muy conscientes, en general, que la diversidad aporta. Me parece una persona con un talante creativo espectacular, además con una conciencia de sí misma y de la realidad en la que vive, de lo que quiere contar, muy clara. Tiene mucha curiosidad, tiene mucho interés por aprender y sobre todo por entender por dónde empezar. Pero vamos, me parece el proyecto que tiene, es un proyecto que me pareció desde que lo vi en la documentación que me mandasteis, muy bonito, muy reivindicativo además y basado en una experiencia personal, y que ella consiga despegar, aportar y despegar a la vez en un proyecto, despegarse a la vez del proyecto para profesionalizarlo, ¿no? Y llevarlo a cabo, va a ser una experiencia que le va a aportar muchísimo seguro. Me pareció una iniciativa muy estimulante, creo que es de gran apoyo. En el momento que terminas la carrera, a lo mejor no sabes, ¿no?, para dónde salir y no tienes el apoyo. Por suerte, en la medida de los años va creciendo cada vez más. En la empresa que trabajo actualmente, el equipo de producción somos todas mujeres. Creo que no, que por suerte tenemos muchos referentes femeninos, cada vez más, y ojalá así sea, que no solo estimula a las mujeres, sino también a los hombres en el medio. Sí, la verdad que fue un trabajo súper interesante. Ella, como lo vivió, es un trabajo muy sensible, por lo tanto llevarlo a una situación real, a un plano real, es un desafío grande el que tiene, y que en este proceso de lograr deconstruirlo, hoy lo volvimos a construir, pero ya ahora es de ella. Pues desde la Concejalía de Juventud, uno de los objetivos principales es apoyar los programas de igualdad, y esto realmente es el objetivo que cumple el programa Atenea. Nosotros el año pasado ya apoyamos la anterior edición. En esta ocasión hemos aumentado presupuestariamente nuestro apoyo, porque consideramos que es una línea fundamental para visibilizar a mujeres jóvenes cineastas dentro de la línea de igualdad, y luego también jóvenes valores, y más en estos momentos, en este contexto de pandemia, cuando es tan importante dar apoyo para tener nuevas oportunidades y sobre todo para que la parte creativa del audiovisual valenciano se pueda visibilizar y tenga mucha más fuerza. El año pasado la verdad es que pude disfrutar de una jornada de tutorías, viendo además la diversidad en cuanto a los diferentes proyectos que se estaban desarrollando, y este año he vuelto a conocer pues, las propuestas que me han gustado mucho, sobre todo por la diversidad, porque conectan con la realidad. Yo creo que es una manera muy importante de narrar a través del audiovisual diferentes temas actuales, intimistas, y por lo tanto bueno, van a tener su espacio como un espacio de debate y también dentro del mundo del audiovisual valenciano. Obviamente creo que toda mujer tiene como referentes a sus madres, a sus abuelas, y esta historia que nos conforma y que también nos hace únicas. Y para mí mis referentes tienen que ver con un estudio muy profundo que hice de los mitos, pero la historia de Sherazade, especialmente porque es la primera estratega femenina del Islam, es decir, en un contexto imposible, fue una mujer que, contando relatos y picheando, si lo tenemos que decir prosaicamente, consiguió cambiar sangre por historias, consiguió transformar, que es el propósito de todo relato. Y como otros referentes actuales y del siglo XXI, siempre recomiendo que vale la pena seguir a Chimamanda Adichie, esta storyteller sudafricana que habla de el peligro de la historia única, porque también las mujeres fuimos víctimas de una historia única que fue contada por las sociedades patriarcales en las que hemos vivido. Entonces este momento de cambio y de sororidad nos permite empezar a contar nuestra verdad. Otro de mis referentes, Atenea, por supuesto. Los proyectos que se presentaron este año y las chicas que se presentaron este año tienen algo de transformador. Realmente, cada una tiene el propósito claro, la motivación clara, más allá del pitch. Lo primero que dijeron las chicas en este contexto fue
que se sentían solas. Empezaron a encontrar un refugio, un hogar, un lugar de pertenencia, un lugar donde la sororidad se manifiesta de tal manera en que empiezan a pensar en que la unión verdaderamente hace la fuerza. Este valor que tenemos las mujeres, que es la onda que derrota a todos los Goliat del mundo, que es la posibilidad de la estrategia. Y la estrategia a largo plazo seguramente nos va a costar porque los tiempos son difíciles, pero la estrategia vence y la onda siempre derriba al gigante equivocado.